Venimos hablando sobre estrenando mi mente espiritual. Y tiene que ver mucho con esta última canción. Yo creo que estamos llegando a los tiempos, nos toca vivir tiempos en donde debemos hacer realidad el efecto de nuestra relación con Dios. Si usted está sentado aquí y si usted nos está mirando a lo lejos, Dios demanda que hagamos realidad nuestra relación con Él. Dios demanda que mientras estemos en esta tierra, vivamos como vivió su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y yo le garantizo, como le dije el día viernes, que si usted presta atención a lo que vamos a hablar ahora, y usted le pone cuidado, y trata de poner en práctica lo que vamos a hablar, y lo que vamos a entender juntos, su vida volverá a ser otra. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia que está allá en Corinto, aproximadamente 1700 o 1800, aproximadamente 1900 años por allí, él escribe y les dice: en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué cosa hace el espiritual? ¿Qué hace el espiritual? ¿Hay aquí algún ser espiritual en esta tarde? ¿Y los demás? Está bien, eso está bueno. No se sienta mal si no respondió. Ya les dije que es importante prestar atención a lo que vamos a hablar en esta hora. Les va a ayudar mucho. Dice: el espiritual juzga todas las cosas. El viernes hablamos sobre esto. Y dijimos que todo aquel que recibió a Jesús como el Señor de su vida y nació de nuevo, es espiritual. Por lo tanto, en él hay dos tipos de vida: la humana, la terrenal, y la espiritual. Dijimos que hoy día vamos a entender eso. ¿Cómo será eso? Pues entonces, ¿qué hace el espiritual? Juzga todas las cosas. Muchos pastores, muchos líderes, revestidos de un falso concepto de autoridad, amenazan, manipulan a las congregaciones y les dicen que no deben de juzgar a ellos. Y sin embargo leemos lo que el Espíritu Santo le está diciendo a su iglesia. El espiritual juzga todas las cosas. ¿Qué significa todas las cosas? Todo. Quiere decir que no hay nada que quede pendiente que usted y yo, si creemos que somos gente espirituales, ¿sí?, tenemos que juzgar. Yo escuchaba a muchos pastores que decían: no, tú tienes que ayunar para venir a conversar conmigo. Uy, no hables así tan a la ligera. No, el espiritual juzga todas las cosas. Pero hay que tener cuidado si estamos juzgando espiritualmente las cosas. Yo tengo que hacer esa salvedad. Porque se puede confundir fácilmente el juicio espiritual, o sea, el análisis espiritual, con el análisis humano y terrenal. ¿Perdón? Sí, no hay que juzgar humanamente, pero sí espiritualmente, y a quien sea. Y más aún, la Biblia dice que tenemos que analizar, ver, discernir si los espíritus vienen de Dios o no vienen de Dios. Imagínate. O sea, nadie debe estar amordazado. Claro, cuando dice el texto, me están haciendo recordar que no hay que juzgar a nuestro hermano. Eso quiere decir no hay que condenar, no hay que sancionar,
porque nos gusta condenar, sancionar. No, este juzgar, el espiritual juzga todas las cosas, está hablando del espiritual, discierne, analiza todas las cosas, emite una opinión. Y si está en conformidad con la palabra, determina por la palabra lo que es. ¿Me estoy dejando entender, hermanos? Pero por encima de eso, a donde nos lleva en esta tarde a considerar el asunto bien importante dice el versículo 16, porque ¿quién conoce la mente de Cristo? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Me gusta el plural que usa el apóstol, que dice más nosotros. Grábese esto, escriba esto para que usted pueda recordarlo. La Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, en su mayoría fue escrito para una comunidad, nunca fue escrito individualmente. Mejor dicho, la Biblia no fue escrita para usted como individuo. La Biblia no fue escrita para usted como individuo. No usemos la Biblia para usted ni para mí como individuos. La Biblia fue escrita a una comunidad. ¿Perdón? ¿Me escucho? Como esta comunidad. Por no usar la palabra iglesia, por no usar la palabra original eclesía, las cartas fueron enviadas a la eclesía, a la asamblea, a la iglesia. Nunca fue personalmente, salvo la de Filemón. No, las asambleas de Dios. No. Bueno. No vaya a ser que alguien nos esté mirando que es las asambleas de Dios y se ofenda. Por eso mejor no digo eso, lo que usted dice. Dice, nosotros tenemos... ¿Hay alguien que tenga la mente de Cristo aquí? Pablo nos habla de tener algún requisito, hacer algún requisito, llenar algún requisito para tener la mente de Cristo. ¿Qué tenemos que hacer para tener la mente de Cristo? Creer. ¿Tiene la mente de Cristo? ¿Cree que tiene la mente de Cristo? La otra pregunta es, ¿qué tiene que hacer para poner en práctica esa mente de Cristo? A ver, vamos a ver. De eso vamos a hablar hoy día. ¿Qué tengo que hacer para poner en práctica, en ejercicio la mente de Cristo? Mejor dicho, para estrenar mi mente espiritual. Y en 2 de Pedro, capítulo 1, el segundo texto base, el versículo 4, dice, por medio de las cuales nos ha dado, lea conmigo, por medio de las cuales nos ha dado, no dice nos va a dar, nos ha dado. ¿En dónde está eso? ¿En dónde está si ya nos dio? Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser, ¿qué cosa? Participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Participantes de qué somos? De la naturaleza divina. Si hay naturaleza divina, hay naturaleza humana o terrena. Las veces que hemos venido hablando de que no somos terrícolas y que somos extraterrestres, tenía relación con esto. Yo lo hacía en forma, a ver, ¿cómo puedo decir? Chistosa, jocosa. ¿Sabía usted que usted, además de tener la naturaleza humana, tiene la naturaleza divina? ¿Cuántos tienen la naturaleza divina? La gente que no aceptó a Jesucristo tendrá la naturaleza divina. ¿Qué naturaleza tiene? La humana. La pregunta es, ¿bajo qué naturaleza usted vive? ¿Bajo la humana
o bajo la divina? Mejor dicho, la pregunta que haría es, ¿bajo qué naturaleza deberíamos vivir? ¿Bajo la humana o bajo la divina? Aquí está el kit del asunto. No importa aunque me manden a la hoguera, no importa aunque me quemen vivo, voy a tener que hablar lo que voy a hablar ahora, y que quizás nunca lo dijimos porque creíamos que no era el tiempo, o quizás nunca les enseñaron a ustedes que nos están mirando a la distancia. Por eso le digo, preste atención. Cuando la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, está diciendo que yo puedo hacer uso de la mente espiritual. Porque la mente de Cristo es aquella mente espiritual, la misma que opera en el campo espiritual, en el campo celestial. Pablo dice en 1 Corintios, como hemos hablado el día viernes, y habla, pero por lo menos voy a dar la cita para los que no vinieron el viernes y lo anoten, y los que no nos vieron el viernes. 1 Corintios, capítulo 2, del 9 al 16. Allí Pablo habla del ojo, habla del oído y habla del corazón o la mente, como nosotros hemos estudiado tiempo atrás. Dice, ojo que no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Hermana y hermano, a usted y a mí, Dios ha preparado cosas. Ponga atención. Dios ha preparado cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni tampoco han subido al corazón de hombre. Mejor dicho, no está en su mente, en la mente del hombre. Dios los ha preparado para nosotros que le amamos, si es que le amamos, ¿sí? Y no solamente que lo ha preparado, sino que lo ha revelado. Nos ha revelado, dice Pablo, por el Espíritu. Nuestro gran problema es que nosotros no sabemos cómo entrar a esa dimensión espiritual, que la Biblia llama cielo, que la Biblia llama lugares celestes o lugares celestiales. Pero que si nosotros hemos creído y recibido a Jesucristo, ya estamos, o mejor dicho, deberíamos estar en esa dimensión en donde nos vamos a encontrar con cosas que nunca hemos oído, que nunca hemos visto, ni siquiera pensamos. El asunto de nosotros, como venimos diciendo por bastante tiempo, es relación con Dios. Nuestra presencia aquí en la tierra no es para hacer religión. No es para que usted venga a sentarse aquí, duerma 10 minutos y se vaya ya cansada o descansada, perdón. No es para que usted venga, ofrende, diezme, ni cante, ni llore. No, sino para conocer qué cosa es lo que tengo más allá de lo que escucho, más allá de lo que veo. Debe haber algo. Y la Biblia dice que Dios no solamente que los ha preparado, sino que también nos lo ha revelado. ¿Cuántos saben que el campo de la visión es el ojo? ¿Cuántos saben que el campo de la percepción es el oído? ¿Y cuántos saben que el campo de la comprensión es el corazón o la mente? Yo creo que todos. Dios ha preparado cosas para que a través de estos sentidos, ponga atención, la vista, el oído y la mente, podamos
percibirlos, podamos hacer realidad en nuestro estilo de vida aquí en la tierra. Mejor dicho, así como usted y yo somos humanos, vivir en esa dimensión espiritual, viendo, oyendo y pensando. La vida nuestra no radica solamente en vivir viendo lo que nuestros ojos físicos ven, ni oír oyendo lo que nuestros oídos físicos ven, ni juzgando con nuestra mente lo que percibimos. No. Si usted nació de nuevo, si usted se ha convertido, si usted cree que es hijo de Dios, la vida suya y la mía aquí en Chimbote debe estar por encima de lo natural. ¿Por qué? Porque somos participantes de la naturaleza divina. ¿Es cierto o no es cierto? Hasta aquí, ¿estamos comprendiendo? Dile al que está a tu lado, tenemos la mente de Cristo. Dile al que está a tu lado, Dios me ha revelado las cosas celestiales a través de su Espíritu. Hasta aquí también, hasta aquí está bien esto como, a ver, yo voy a juzgar, como un cuento, como que yo voy a oír cosas que ningún oído ha oído, como yo voy a ver cosas que nadie se ha visto, y yo voy a percibir en mi mente o en mi corazón cosas que nadie lo hace. ¿Así dice la Biblia o no? ¿Así dice la Biblia o no? Que vamos a oír cosas que nadie ha oído. ¿Por qué no se hace realidad eso? ¿Por qué no percibimos las cosas celestiales? ¿Por qué no salimos de esta dimensión de un vivir de una raza caída? Hemos hablado el viernes sobre lo que es la raza caída, el origen de esta situación, por eso no puedo retroceder. Pero mira, el ser humano común y corriente está tan deteriorado, tan afectado, tan corrompido, que Dios ha reservado para usted y para mí y para todo aquel que quiera creer en Jesucristo estas cosas que ojo no vio, que oído no oyó, que ni mente lo puede percibir. Pero para poder saber qué debo hacer, tengo que hablarte de alguien, tengo que hablarte de Jesucristo. Porque para poder aceptar que yo tengo la mente de Cristo, tengo que saber cómo vivió Cristo, cómo vivió Jesús el Cristo, ¿sí? Y la mayoría de nosotros sabemos que cuánto tiempo desarrolló su ministerio Jesús aquí en la tierra. 3 años y algo más. Pero él vivió ¿cuántos años? 33 años. Y aquí viene lo interesante. Vamos a mirar aquellos años en que estuvo Jesucristo en la tierra, desde una posición bastante ventajosa, porque Jesucristo es la única especie, el único ser que vivió haciendo uso de estas dos vidas, de la vida humana y de la vida divina. Jesucristo fue y es la única especie que vivió con estas dos vidas, la vida humana y la vida divina. Recuerda que ¿de qué nos ha hecho partícipe Dios? De la naturaleza divina. Y tenemos que ponerle el ejercicio, ¿o no? Tenemos que vivir en esa naturaleza divina. Y Jesucristo fue el único que lo hizo. Por lo tanto, tenemos que aprender de Él.
biológicamente hablando. ¿En qué manera se diferencia un hombre que tenía la vida de Dios de los demás habitantes de este planeta, que tenían solamente la vida caída de Adán en ellos? ¿En qué se diferencia? Biológicamente hablando. Recuerda que Jesús fue el único que fue engendrado, ¿sí? La Virgen María fue la receptora, ¿sí? Entre el único ser que tenía la vida de Dios con los demás. Por eso es que tenemos que recurrir a Jesucristo para saber cómo debemos vivir. O seguimos viviendo influenciados por la vida humana, o seguimos influenciados o viviendo por nuestra naturaleza adquirida, la naturaleza divina. Hermana, escúcheme, esto le va a ayudar a solucionar muchos problemas, de verdad se lo digo. Varón, esto nos va a ayudar a resolver muchos problemas en nuestra vida, porque no se trata de hacer cosas para que Dios obre. No se trata de hacer esfuerzos para que Dios nos recompense. Jesús vino, dice la Biblia, a darnos vida y vida en abundancia. Y de esto hemos hablado el viernes largamente, sobre el árbol de la ciencia del bien y del mal y sobre el árbol de la vida. Pues entonces, para poder entender esto, vamos a un ejemplo. ¿Cuántos han escuchado hablar de la anguila? ¿Cuántos han escuchado hablar de la anguila eléctrica? Las dos son anguilas, ¿sí? ¿Se diferencia la anguila eléctrica de la anguila normal, la anguila simple? ¿Por qué se diferencian? Porque la anguila eléctrica tiene órganos que les permite, ¿sí?, hacer descarga eléctrica. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Está comprendiendo o no? Pero las dos son anguilas. ¿Hasta ahí vamos bien? Jesucristo y la raza caída, ¿sí? Los dos son seres humanos, pero uno pertenece a la raza caída y el otro tiene la vida de Dios. ¿Estás comprendiendo o no estás comprendiendo? ¿Sí? Ahora te pregunto, si la especie de Jesucristo se multiplicara, ¿su descendencia sería igual a él? ¿Sí o no? Claro que sí. Jesucristo vivió la vida divina. La raza caída vive la vida humana. Vamos entendiendo por el ejemplo de la anguila. Son iguales, pero hay órganos que lo diferencian. Vamos a otro ejemplo. ¿Cuántos han oído hablar del murciélago? ¿Sí? Usted tiene un murciélago allí y usted entra junto con el murciélago a un cuarto. La pregunta es, ¿cómo usted visualiza ese cuarto, esa habitación? Usted visualiza la habitación en sus tres dimensiones: alto, ancho y profundidad. ¿Cierto o no cierto? Ve paredes, ve techo, ve piso y ve al fondo la distancia. Ponga atención como ser humano. ¿Y cómo crees que ve ese mismo cuarto el murciélago? ¿Tú crees que ve paredes el murciélago? El murciélago es ciego. ¿Y cómo crees tú que se ubica ahí dentro? A través del sonido, las ondas sonoras, ¿sí? Pero los dos están en el mismo cuarto. Como las partes internas del hombre son diferentes a las del murciélago, ¿sí? Los dos perciben que ese cuarto es totalmente diferente. Igualmente, Jesucristo con el hombre caído, ¿sí?, tienen diferencia en su parte interna.
Por lo tanto, viven de una manera diferente, perciben el mundo de una manera diferente. A ver, vamos a hacerlo más fácil. Por lo que usted ha aceptado que los que no conocen a Cristo son diferentes a los que conocen a Cristo. ¿Por qué? Porque ellos tienen la naturaleza caída, más nosotros, la naturaleza divina, se entiende que debemos de percibir diferentes las cosas. ¿Cierto o no cierto? Mejor dicho, usted debe percibir las cosas distinto a cualquier hombre que no nació de nuevo. ¿Vamos comprendiendo? ¿Por qué? Porque usted debe vivir guiado, dirigido por la vida divina, no por la vida humana. Usted debe vivir viendo con ojos espirituales, no con ojos físicos, porque lo tienen muerto el espíritu. Yo nomás debo vivir mi vida en la tierra guiado por la naturaleza caída de Adán. Yo debo vivir mi vida aquí en la tierra guiado por la naturaleza divina. ¿Está comprendiendo o no está comprendiendo? Yo sé que esto va a afectar un poco la mente. El objetivo es eso, que nuestra mente se vaya de aquí botando humo. Tenemos que dar trabajo a nuestra mente, porque la Biblia dice que vamos a ser transformados si renovamos el espíritu de nuestra mente. Y el propósito de Dios al ponerme aquí y hablar de estas cosas es para que nuestras mentes empiecen a funcionar en esta tarde, más de lo que venía funcionando. Recuerden que hace un tiempo atrás les dije, ya vamos a empezar a comer sólido, y esto es alimento sólido, mi querido hermano. Porque no toda la vida nos vamos a pasar, ay, aleluya, gloria a Dios, bendito sea Jehová la roca, manda fuego Señor, o hay que esforzarnos, o hay que hacer ayuno, de madrugada te buscaré, o qué sé yo, ni no sé cuánto. Eso lo inventó el hombre. Usted y yo, si Dios nos trajo, es para aprender a vivir la vida de Jesucristo en esta tierra. Y estamos partiendo de entender estas cosas, agregado al cúmulo de cosas que por 11 años ha ido almacenando en nuestra mente poco a poco. Por lo tanto, biológicamente nos diferenciamos de aquellos que nos están esperando. Ojo, nos están esperando para que aprendamos a vivir junto a ellos la vida divina aquí en la tierra. Jesucristo percibía todo lo que había a su alrededor en forma distinta de cómo lo percibía el resto de la humanidad. ¿Es cierto o no es cierto? No importa, aunque no diga amén. Lo vamos a entender según la palabra. Ahora, salgamos de lo biológico, de lo físico, vamos a lo sociológico. Vamos a ver la diferencia que hay entre la vida divina y la vida humana desde el punto de vista social. Vamos a tocar el área moral. Recuerda, estoy hablando de Jesucristo, aquel que según tu fe vive dentro de ti. El espíritu de Él está dentro de nosotros. ¿Cuánto creen eso? Y ese espíritu debe gobernar nuestra mente, nuestra emoción, nuestra voluntad. Mejor dicho, debe ser el motor para que en tu trabajo, en la cocina, en el mercado, en donde sea, pueda expresarse a través de tu carne, de tu cuerpo. ¿Sí? Ya no vivir como vivíamos antes, gobernado por el alma de un espíritu muerto, o sea, mejor dicho, la raza caída, sino ahora, poseedores de la vida eterna, tenemos que expresar la vida de Jesucristo. Por lo tanto, vamos al área moral de cómo es y cómo notaremos la diferencia entre la vida divina y la vida humana.
Fíjate, cuando Jesús estaba en la tierra, los líderes religiosos de la raza humana caída, ¿cómo llaman los filósofos al hombre? O Darwin, creo, ¿cómo lo llaman? Homo. No, ustedes saben. Homo sapiens. ¿No? ¿Qué quiere decir Homo sapiens? Hombre que piensa. Hombre que sabe. Hombre pensante. Los religiosos, los líderes religiosos en el tiempo de Jesús, recuerda que estamos partiendo cómo debo vivir la vida divina de la misma vida que Jesús vivía en la tierra. Y Jesús se encuentra con los líderes religiosos, ¿sí? Los representantes de la raza caída. Ellos tenían normas morales, ¿sí? Fíjate, de modo especial para los demás, con excepción de ellos mismos. ¿Comprenden? Si tú me estás siguiendo el hilo, yo sé que estás enriqueciendo tu espíritu. Los líderes religiosos tenían una conducta moral, un criterio moral de la vida, de tal manera que para ellos era un trato muy especial que para los demás. Aun cuando ellos mismos tenían sus propios pecados, fíjate, estaban prestos a apedrear hasta la muerte a una mujer adúltera allá desde el alto. ¿Te recuerdas? ¿Dónde recuerdas? ¿De quién estamos hablando? De María Magdalena. Ahí tú tienes al representante de la raza caída vestido de religión. Ojo, vestido de religión. La encuentran en adulterio la mujer. ¿Y qué querían hacerlo? ¿Apedrearlo hasta qué? Hasta morir. Pon atención a esto, mi querida hermana, mi querido hermano. Pero aquel que era el líder, entre comillas, del otro universo, mejor dicho, a Jesucristo, el representante de la vida divina, ¿sí? Él mismo, sin pecado, ojo, él mismo, sin pecado, estuvo dispuesto a dejarla ir libre a aquella mujer adúltera. ¿Hay diferencia o no hay diferencia? ¿Hay diferencia o no hay diferencia? Jesús les dijo: quita la viga que está en tu ojo antes de quitarle la pajita a tu prójimo. Fíjate moralmente la diferencia que hay entre vivir la vida divina y vivir la vida humana, la terrena. Yo no sé si hay aquí gente que estamos viviendo la vida divina o quizás esta vida humana. Miramos las fallas pequeñas en otros y no nos damos cuenta de nuestras fallas. ¿Estaré viviendo la vida divina de esa manera? No. Criticamos a los demás cuando yo tengo rabo de paja. Entonces, si yo hago esa actitud, ponga atención a esto. Sencillamente no estoy viviendo la vida divina. Quiere decir que todavía no he estrenado mi mente espiritual. Para el común de la gente, especialmente los religiosos que hicieron sus propias leyes, había que apedrear a aquella mujer adúltera. Pero para el representante de la vida divina, aquel que vino a darnos esa misma vida, aquel cuya mente dice la Biblia que tenemos, y libre de pecado, la dejó ir libre. Y le dijo: mujer, ¿en dónde están los que te acusaban? Y ella, ¿qué le dijo? Señor, se fueron.
¿Qué le dijo aquel de esa mente divina? ¿Qué le dijo? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Pregunto, ¿vale la pena vivir con la vida, con la mente de Cristo? ¿Vale la pena vivir la vida divina? ¿Va comprendiendo de qué estamos hablando ahora, hermanos? Fíjate que aquellos líderes religiosos, pon atención, no eran líderes que iban acompañados de prostitutas y ladrones. Yo quiero que captes esto bien. Los líderes religiosos, representantes de la raza caída, no les gustaba andar con prostitutas ni con ladrones. Querían que todo el mundo los vea como gente sin pecado. Por fuera sepulcros blanqueados, por dentro gusanera pura. Te estoy hablando de la mente humana, de cómo vivimos. Digo, vivimos. Yo incluido allí, mi querido hermano, mi querida hermana. Ahora, fíjate, aquel, te hablo de Jesucristo, que había vivido en la luz inaccesible de la santidad, andaba por allí con personas del bajo fondo de la sociedad. ¿Diferencia o no diferencia? ¿Diferencia o no diferencia? No te juntes con esos. Son los chismosos, chismosas. No te juntes, te vas a manchar. La mente humana. ¿Y qué hacía Jesús? Caminaba abrazado de ellos. Y no le afectaba, no le contaminaba. ¿Está comprendiendo o no está comprendiendo, hermanos? Nuestro Señor era liberal. Ponga atención. Era liberal, sí, liberal. No libertino. Era liberal cuando se trataba de valores morales, no a favor de sí mismo. Ponga atención a esto, sino a favor de nosotros. Él a sí mismo se cuidaba de cualquier pecado, pero era liberal para con nosotros. Por eso es que nos aceptó estando muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso es que dio su vida por nosotros, pero Él no conoció pecado. ¿Está comprendiendo? Me alegro que así sea. Las expectativas de nuestro Señor en lo que se refiere a nuestra conducta moral eran, por decirlo menos, muy realistas. Él aceptaba a cualquier tipo de persona al lado de Él, el líder religioso representante de la humanidad. No, se cuidaba, andaba lejos. Más, te digo algo, esto está en la Biblia. Jesús no fue ningún líder religioso de nuestro planeta, no fue ningún líder religioso de nuestro planeta el que disfrutó tanto como Jesús confraternizar con la gente de tal manera que dejó la impresión, Jesús, pon atención, dejó la impresión de que comía demasiado y bebía demasiado. ¿Es cierto o no es cierto? Él dejaba esa impresión. Porque a donde iban le encontraban, ¿qué cosa haciendo? Comiendo y bebiendo. Los religiosos dicen que estamos haciendo milagros, señales y prodigios. Sí, seguro que sí. Pero quiero creer que Jesús la mayor parte de su tiempo la pasaba comiendo y la pasaba bebiendo. ¿Sabe una cosa? Ningún líder religioso hizo eso. Quien hizo eso fue el Señor nuestro, quien está a la diestra del Padre, sentado en lugares celestiales, y que en ese momento también estaba en lugares celestiales.
Te estoy hablando de los 3 años de su ministerio. Jesús estaba en los lugares celestiales y por comer y beber vino, ¿qué le dijeron? Comilón y bebedor. Fíjate, la vida divina fue el que se ganó esta clasificación. La vida divina fue el que se ganó esta clasificación de comilón y de bebedor. Hasta demonio tiene, le dijeron. ¿Es cierto o no es cierto? Pero nosotros nos cuidamos. Estás guardando la plata y no te vas a pegar una buena comilona ni una buena... Porque, ¿qué van a decir los hermanos? Mejor anda, compra y tráelo acá. Vaya, que le vean, hermanos. Que le vean comiendo, que le vean tomando su... ¿Cómo se llama? Su chela, hay un vaso de chela ahí, sus 2 chelas, 3 chelas. Sí. Ay, el pastor. Sí. ¿Qué tomaba Jesús? ¿No tomaba vino? Sí. Y te voy a contar algo. Escúchame. Fue real. Me contó un pastor amigo mío que ahora ha entendido mucho sobre la libertad en Cristo. Dice que cuando hacían la famosa Santa Cena, y digo famosa Santa Cena en tono sarcástico, porque eso no lo instituyó el Señor de esa manera, dice que ellos, pon atención, para no comprar vino, hacían chicha morada. Y cuando oraban decían: Señor, consagramos este vino. Como si tuviéramos un Señor ciego y sin olfato. Consagraban la chicha morada como si fuera el vino. Y nosotros consagramos el jugo de uva como si fuera vino. Y decían: consagramos el vino. Hermano. Mintiendo. Jesús tomaba vino y la gente le decía bebedor. Jesús comía su buena parrillada, seguramente allá, ¿sí? Su buen costillar. No te digo su buen caldo allá en Gastón, en el menú de Gastón, porque es palomicio. Entonces, si no haces... se ve que muchos van a Gastón, Sí, yo me encontré con varios, ¿no? Por eso le he dicho. Vaya, coman. Viva la libertad en Cristo. ¿Me estoy dejando entender o no? Y fíjate, Jesús, espiritual 100%, representante de la vida divina aquí en la tierra, se ganó ese apelativo de los religiosos, líderes, representantes de la naturaleza humana, de bebedor y comilón. Jesús fue el hombre que tenía a Dios dentro de sí, y aún así tuvo esa reputación. De verdad que Jesús sí disfrutó realmente lo que es confraternidad. Hace algún tiempo le dije: hermanos, pónganse de acuerdo, vayan a comer entre ustedes. ¿Recuerda que le dije no? Invítense por ahí a un restaurante, un chifa, un día una familia así, reúnanse. Hermano, eso es lo que a Dios le agrada, más que estar ahí golpeándose el pecho. Cuando empecemos a hacer esas cosas, Dios va a derramar bendiciones hasta que sobreabunden nuestras vidas, hermano. Jesús, quien disfrutó este tipo de confraternidad, ¿sí? Tuvo esta reputación siendo el líder, si quiere llamarle religioso, más grande de todos los tiempos y de toda la eternidad. Hasta allí la diferencia en el aspecto moral. En el aspecto cultural, estamos haciendo diferencia de la vida divina con la vida humana. ¿Me estoy dejando entender o no? Hay hermanitas que teniendo restaurante vendían cerveza, y porque se entregaron al evangelio no venden cerveza. Venda cerveza, venda vino, venda lo que sea, hermano. Hoy, pastor, que está hablando desde el púlpito. Sí,
Yo no le digo que usted le abra la boca y le meta la botella a la gente. Y ponga un letrero. ¿Qué letrero le voy a poner ahí? Vino de casa. No. Beber mucho, ¿cómo es? Hace daño a la salud. Ya está. ¿Qué te quiero decir con esto? O ponga ahí, los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Se vende cerveza. Punto. ¿A dónde quiero llegar? A que nos desembaracemos de esa mente humana y entremos a disfrutar, a vivir la mente de Cristo. Y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Y dijo más adelante el escritor: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué quiere decir eso? Seréis verdaderamente libres. Cuando vivimos con la mente de Cristo, de verdad seremos verdaderamente libres, porque nadie nos va a esclavizar. Y el apóstol Pablo, escribiendo, dirigido por el Espíritu Santo, dijo: si yo me hago esclavo del hombre, ¿sí?, ya no soy esclavo de Jesucristo. Que ningún hombre nos esclavice nuestra manera de pensar, mi querido hermano, porque tenemos la mente de Cristo. Y tenga mucho cuidado de su pastor. Ay, ¿qué dirá el pastor? No te digo la lisura, pero hay un programa por allá que se vayan para no sé para dónde. Hermanos, que su pastor también se vaya. A quien debemos temer usted y yo es a Jesucristo, al Señor de señores, al Dios de dioses, al Rey de reyes. Nunca digas, ¿qué dirá tu pastor? Di, ¿qué dirá el Señor? ¿Me estoy dejando entender? Porque el que teme al Señor prosperará. No, ¿qué dirá el pastor? Usted lea la Biblia. La Biblia no es de interpretación privada del pastor. Lea la Biblia, que el Espíritu Santo le dé la iluminación o la revelación de la palabra y viva por lo que entiende la palabra. ¿Me dejo entender o no, hermanos? No, hay que ir el pastor. ¿Quién es el pastor? Yo estoy desempeñando un oficio aquí, hermanos, como si fuera un carpintero. Y la Biblia dice que predique el Evangelio, que viva del Evangelio. Me dice el pastor, en cumplimiento a la palabra. Porque Gálatas 6:6 lo dice. ¿O no lo dice? Ahora, si usted quiere, ¿cuál es el problema? Pero vivamos libres en Cristo. ¿Me estoy dejando entender o no? Sí, Dios no quiere la plata, dice, no quiere el dinero, quiere la actitud. Eso, la actitud. ¿Generoso o escaso? ¿Me estoy dejando entender o no, hermanos? Vivamos libres, pero nunca diga, ¿qué dirá el pastor? Ay, y si no está de acuerdo el pastor. Si usted tiene dinero, tiene posibilidad, venga, bote este techo, póngale el techo aligerado y si quiere se va después que lo ha hecho eso. Esto no es nuestro, se quedará para los dueños, pero usted haga lo que mejor quiera y sienta en su corazón guiado por Dios. ¿Me estoy dejando entender o no, hermanos? Usted sabe que faltan luces ahí, ponga luces, qué sé yo, pero vivamos libres en Cristo Jesús. Pero sabe que a mí me encanta cuando yo leo ese texto, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vamos, ahí nos quedamos. ¿Cuántos son libres? Recuerda que está pendiente de tratar el área cultural, el área de los valores y muchas cosas más. Pero entendimos que tenemos la vida divina y la vida humana. ¿Por qué vida vivimos? ¿Por qué vida vivimos? ¿Está viviendo la vida divina de verdad? ¿De verdad está viviendo la vida divina o la vida humana? A ver, ¿cuántos están instruyendo a sus hijos en la palabra? ¿Y los demás están viviendo la vida divina? No se preocupe. Es cuestión de creer. Si usted cree que tiene la mente de Cristo, si usted cree que tiene la naturaleza divina, pues viva conforme a la naturaleza divina y a la mente de Cristo. Y va entendiendo que vivir conforme a la naturaleza divina y a la mente de Cristo no es hacer religión. ¿Me estoy dejando entender? No es juzgar a los demás por juzgar, sancionar, condenar. No es murmurar. Es vivir la vida libre.
en la calle, en el dormitorio, en la escuela, en donde sea, igualito, ese mismo carácter, ese mismo temperamento. ¿Me dejo entender o no, hermanos? Porque no, acá no te rías muy fuerte. Ríase como le da la gana, porque cuando entremos a ver el asunto de valores, usted va a encontrar cuánto daño ha hecho la cultura a la raza humana. Cuánto daño ha hecho el desarrollo producto de haber comido el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ahora inclusive hay pastores que están guiando a las iglesias sustentados en teorías filosóficas, mi querido hermano. Y eso yo no lo encuentro en la Biblia. Y por ahí se le antojó a Sócrates, a Platón, a Aristóteles y a tantos otros, quienes Pablo los confrontaba con la verdad, aún a sus discípulos, hermano, en donde la sabiduría humana es animal y diabólica, es terrenal. Pues si usted tiene la naturaleza divina y si usted tiene la mente de Cristo, vivamos en consecuencia, en concordancia con lo que somos. ¿Me dejo entender o no? No lo que nos han dicho. Si usted es un profesional, bendito sea el Señor, use esa formación intelectual para ganarse los frijoles, pero no para que viva la vida